Muy buena gente, soy Lucas Álvarez, consultor en inteligencia artificial, y acá estamos estrenando el canal con nuestro primer video de noticias sobre inteligencia artificial semanales. Bien, y vamos a empezar con las noticias más interesantes, siendo la primera una sobre OpenAI, y es que han afirmado que han alcanzado los 800 millones de usuarios semanales. Esto lo que marca es un hito en el mundo de las inteligencias artificiales que duplica ampliamente a los usuarios combinados de sus competidores clave como puede ser Gemini, Claude, DeepSeek, etc. La suma de todos ellos se ve ampliamente rebasada por este número de OpenAI. Esto lo que nos demuestra son dos cosas. Primero, que la competencia de OpenAI y de ChatGPT todavía tiene mucho camino por recorrer. Y segundo, que la inteligencia artificial cada vez está tomando más presencia en la vida de las personas, tanto empresariales como particulares. Y por otro lado, también nos deja ver que esta inteligencia artificial, ChatGPT, es la más popular utilizada entre todas las personas. Por supuesto, habría que analizar cuáles de los perfiles de estos 800 millones pues son perfiles empresariales, profesionales, cuáles son de uso doméstico, cuáles son de cuentas pago, cuáles son de cuentas gratuitas, y si cuentan como usuario aquellos que hacen una pregunta más esporádica o utilizan en un medio o largo plazo. Pero bueno, preguntas esporádicas también contaría como un usuario activo. Están haciendo esa pregunta puntual en la plataforma de OpenAI. Aún así, podemos plantear muchas cosas, pero lo que está claro es que OpenAI sigue siendo la dominante dentro del sector. De hecho, comentan también que hasta 4 millones de personas desarrollan con la plataforma y las APIs de ChatGPT y aseguran que procesan más de 6 billones de tokens por minuto con sus APIs. Por lo tanto, su alcance no es solamente en uso de plataformas, sino también en el desarrollo de plataformas. Bien, y ahora continuando con las noticias, pasamos a la empresa de Apple, y es que la empresa se está enfrentando a una demanda por parte de dos neurocientíficos americanos que alegan que Apple ha estado utilizando lo que se llaman Shadow Libraries para poder entrenar a sus modelos. Para quien no lo sepa, una Shadow Library es básicamente donde hay un repositorio de libros, artículos, revistas con derecho de autor, pero por supuesto están puestas ahí sin permisos, de manera, vamos a decir, ilegal. Sería contenido que de normal accederías pagando o pagando los derechos de autor. O si quisieras leerlo por tu cuenta, pues pagando simplemente alguna membresía o pagando por ese artículo para leerlo. Que hay una barrera de entrada para poder consumir o utilizar ese artículo, ese libro, esa revista. La idea de las Shadow Libraries es democratizar contenido, el conocimiento, pero obviamente debido a la existencia de las patentes y el derecho de autor, pues obviamente lo hacen de manera ilegal. Esto lo que nos deja ver es que dentro de los muchos frentes legales que hay en todo el mundo de la inteligencia artificial, el que tendríamos que tratar aquí es los datos que se utilizan para el entrenamiento de los modelos. El veredicto que se saque de este caso va a establecer un precedente de cómo se permita utilizar los datos para entrenar los modelos de IA, o al menos del contenido con copyright. Todavía dentro del mundo de la inteligencia artificial hay demasiados grises legales que las empresas aprovechan para poder beneficiarse de esos vacíos, de esos grises. Pues, como bien he dicho, lo que se diga aquí va a ser un veredicto para marcar el camino de qué información, qué datos pueden utilizar y qué no, al menos dentro del mundo del copyright y de los derechos de autor, van a poder utilizar para entrenar sus modelos. Y seguimos con las polémicas, no paran las polémicas. Resulta que Deloitte es ahora la que está en el foco. Resulta que el gobierno australiano le había encargado un informe valorado en $447.000. La cuestión es que este informe fue entregado y al poco tiempo de ser entregado se dieron cuenta al revisarlo de que habían algunos errores garrafales. Habían citas inventadas, había información que no era exacta, que era errónea incluso, y había información inventada por las citas que he comentado. Pues resulta que Deloitte admitió que estaba utilizando inteligencia artificial para la redacción y recopilación de información de este informe, específicamente Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, y procedieron a revisar el informe. El problema fue que al revisarlo, cuando lo vuelven a entregar, se encuentran con todavía más errores. ¿Qué nos dejó ver esto? Que simplemente lo que hizo Deloitte fue darle el informe con los puntos que se habían marcado, los del gobierno de Australia, y le habían pedido que lo revise y lo cambie. Y ya está. ¿Esto por qué ha ocurrido? Es un tema que trataré en un video, le quiero dedicar exclusivamente a un video sobre el tema de cómo va a afectar a la consultoría, a la inteligencia artificial y las medidas que se están tomando, pero tener en cuenta que la industria de la consultoría es uno de esos sectores que se va a ver muy afectada por las transformaciones de la inteligencia artificial, y de hecho ya las grandes empresas como Deloitte la están utilizando. Entonces el caso de Deloitte muestra dos cosas. Por un lado, que la
empresa, por muy grande que sea, no demuestra profesionalidad, y que si cada vez la inteligencia artificial se equivoca menos, la supervisión humana, el expertise humano para revisar estos tipos de informes, redacciones, investigaciones, sigue siendo necesario. Pero bueno, como digo, los cambios que va a sufrir el mercado laboral, la consultoría y el tipo de habilidades que van a terminar siendo más importantes con los cambios de la IA, lo quiero dedicar a un video aparte porque da para hablar largo y tendido. Aún así, si bien Deloitte se vio obligada a reembolsar el contrato al gobierno australiano, esta gente está apostando por el ecosistema de Claude. De hecho, justamente cuando se dio el contrato del informe del gobierno australiano, habían desplegado para 500.000 empleados a lo largo del mundo el sistema de Anthropic. Si les interesa ver pues cómo está queriendo aplicar Deloitte el ecosistema de Claude en su empresa, pueden leer la nota que se los voy a dejar abajo. Pero la conclusión que da la nota me parece muy interesante, que por supuesto lo que se muestra con este caso es que se ilustran tanto las promesas como los peligros de implementar la inteligencia artificial a gran escala y de mala manera. Como bien dice la nota, el éxito de la era de la inteligencia artificial no va a depender solamente de su uso, sino también de cómo la implementemos de manera estratégica y lógica. Y ahora cambiamos de compañía y pasamos a Meta, y es que Meta se está metiendo fuerte en la guerra por el talento dentro del sector de inteligencia artificial, gastándose miles y millones de dólares para contratar a lo que se podría decir que es como los vengadores de la inteligencia artificial. Y el movimiento que han hecho esta vez es la contratación de Andrew Tullock. Andrew Tullock es un investigador e ingeniero de aprendizaje automático de un alto perfil. Se le reconoce dentro de la inteligencia artificial como un experto que se centra en llevar a los modelos desde su fase de investigación hasta los de producción a gran escala. También trabajó para Meta en su momento cuando se le conocía como Facebook, y también trabajó para OpenAI, lo que muestra que es un perfil de altas capacidades. De hecho, ha sido el cofundador de la que se conoce como Thinking Machines Lab. Pues lo que ha hecho Tullock es que se lo han puesto en la mesa y dijo, pues me voy a Meta. Vuelvo a la gente de Facebook. Esto lo que nos deja ver es que hay una enorme carrera por el talento dentro de la inteligencia artificial. Pero no es así porque sí. Las empresas como OpenAI u otras que estén metidas en inteligencia artificial como Google, Microsoft, Anthropic, están persiguiendo lo que se llama la superinteligencia. Y el conseguir a gente capacitada con un gran expertise en el sector es la competencia que se está llevando a cabo por el talento para poder ver qué compañía alcanza primero esta superinteligencia. Y es que esta noticia solamente hace más que demostrar esta guerra del talento y cómo, bien dice el titular, cómo se está acalorando. Y es que también han reclutado recientemente a un ejecutivo de Apple. Este sería Ke Yang, el ejecutivo de Apple que ha contratado Meta. Y es que básicamente Ke Yang, la importancia que tenía dentro de Apple es que estaban desarrollando un motor de búsqueda similar a ChatGPT para Apple Intelligence. El problema es que no hay mucho más que comentar sobre este reclutamiento porque las condiciones y salarios que han llevado a Ke Yang a abandonar Apple y entrar en Meta pues no han sido públicas. Pero es una muestra más de que se está moviendo bastante esta guerra por el talento dentro del mundo de la inteligencia artificial. Bien, y volvemos a saltar de empresa para entrar en la conocida Microsoft. Y aquí tenemos dos noticias relevantes. La primera es que han anunciado, están desarrollando su propio modelo de imagen llamado, esto lo voy a tener que leer porque es un poco raro, MyImage 1. Lo que buscan con este modelo es tratar de dejar de depender del powerhouse, es decir, de la potencia de OpenAI, de ChatGPT, que ya sabemos que están asociados, pero que están buscando un poco el divorcio. Pues parte de las consecuencias de este divorcio es que Microsoft tiene que dejar de depender de la potencia y de las capacidades de OpenAI y empezar a buscarse las castañas por su cuenta. Pues este es un paso para intentar avanzar en esa dirección de la emancipación. Bien, pues la cuestión es que este modelo se puede utilizar en el LM Arena y por ahora ha logrado rankear en el top 10 de motores de imagen. Lo que dicen los usuarios es que es bastante rápida a la hora de hacer imágenes y además tiene mucho realismo. Así que bueno, veremos qué tal sale finalmente al mercado, veremos qué tal performa. Y por supuesto también veremos qué precios va a tener su API, si es competitiva a otras o no. Por ahora las más potentes dentro del mercado son Nano Banana y Seedance 4.0. Así que veremos si esta puede no competir directamente, pero acercarse al nivel de calidad que tienen estas dos. Bien, y la otra noticia destacable es que Microsoft ha actualizado recientemente Windows 11 con un enfoque en Copilot. La idea de Microsoft es cada vez integrar más Copilot en los flujos de trabajo, ya que la gran parte del público empresarial y profesional utiliza sus servicios, Word, Excel, todo lo que tiene que ver con Office, en su proceso de trabajo del día a día.
pues su idea con estas actualizaciones es meter de manera cada vez más natural y mejor integrado las capacidades de Copilot en los flujos de trabajo de las empresas cuando utilizan sus herramientas. Bien, pues una de las funciones más interesantes que han agregado es Copilot Vision, la cual puede analizar el contenido de la pantalla de los usuarios. Han agregado las acciones de Copilot que le permite al asistente tomar el control en tiempo real para realizar ciertas tareas para el usuario, es decir, sería un modo agente como el que tiene ya ChatGPT, Gemini con su modo IA en Chrome, que ahora lo trataremos, o Comet de Perplexity. Básicamente realiza tareas por voz dentro del escritorio. Aquí tenemos un ejemplo que sería, por ejemplo, reservar en un restaurante. Y otra funcionalidad interesante es que están empezando a introducir funciones de voz dentro de Copilot y ahora se le puede activar con un Hey Copilot, al igual que lo hacía Google o Alexa. Bien, entonces lo que estamos viendo es que Microsoft está transicionando a que la IA de Copilot esté cada vez más integrada en los flujos de trabajo de todos los clientes que utilizan su suite. Pero recordemos que hay otra empresa que también tiene su propia suite, que si bien no es tan utilizada y no tiene tanta cuota de mercado como la de Microsoft, también está presente. Algunos ya sabrán de qué empresa estoy hablando, es Google. Así que ahora saltamos a Google con su IA Gemini. Bien, muchos sabrán que en la última presentación de OpenAI sacaron el kit de agente donde se pueden construir agentes y conectar aplicaciones entre ellas dentro de OpenAI. Si quieren algún día podemos dedicar un video más pequeño a tratar esta noticia, pero yo ya llego un poco tarde para eso, así que me parece que no es necesario. Pueden buscarlo en las últimas novedades de noticias. Bien, pues la respuesta de Google a esta última actualización de Microsoft y a estas nuevas funcionalidades de OpenAI es la que se conoce como Gemini Enterprise. Gemini Enterprise se presenta como una plataforma separada de las demás que ya tiene, que sirve para construir y auditar y desplegar agentes de inteligencia artificial conectados con datos internos, otras herramientas incluso como las de Salesforce, por supuesto la suya de Google Workspace y Microsoft 365. Es un movimiento directo al sector B2B, como ya hemos mencionado, para poder competir directamente con Microsoft, pero si nos centramos en la inteligencia artificial con OpenAI y con Anthropic, Claude, para poder atacar al sector B2B. ¿Cómo? Pues ofreciendo control, gobernanza y conexiones más profundas con las aplicaciones de Google para ofrecer una mayor fluidez e integración de sus servicios dentro de sus aplicaciones. Y también priorizando esa seguridad y cumplimiento y mantenimiento de las herramientas. Pero eso no es todo. Saliendo de la parte empresarial, Google ha lanzado finalmente al mundo una función que por ahora solamente estaba disponible en Estados Unidos, y es el modo IA de Gemini dentro de Chrome. Como pueden ver cuando entramos a Google, si buscamos cualquier tipo de noticia, novedad, cualquier cosa, vamos a tener aquí un modo IA. Si le damos se nos va a desplegar un chat muy similar al de Gemini y vamos a poder ahora buscar información de una manera mucho más fluida y mucho más conversacional. Es decir, se va a hacer mucho más amena la búsqueda de información, sobre todo porque además luego de las conclusiones y resúmenes que nos da Gemini, tenemos a la derecha todas las fuentes que ha consultado. Así que si queremos ir leyendo una por una o ver de dónde ha sacado la información el modo IA, pues lo tenemos ahí disponible. Y por supuesto, como es un modo de chat, como han podido ver, es interactivo. Entonces yo ahí le pregunté las últimas noticias de inteligencia artificial, pero ahora le puedo pedir que solamente me lo filtre por aquellas noticias que han salido, por ejemplo, en el Reino Unido. Entonces, como vemos aquí, le pondremos, por ejemplo, ahora filtralo solo por noticias del Reino Unido. Para realizar una búsqueda, fíjense la cantidad de sitios que ha analizado, llegué a leer unas 120 en pocos segundos y aquí tenemos el resultado. Solamente noticias que están centradas en el Reino Unido y aquí tienen todas las fuentes que ha consultado. Pueden estar en inglés o pueden estar en español porque pueden ser medios que han hablado del Reino Unido. Ahí ya dependería de lo exacto que hagamos el prompt. Bien, entonces, ¿qué capacidades tiene Chrome, digamos, de manera un poco más interna, más allá de su funcionalidad? Bien, pues sus búsquedas, según Google, incluyen razonamiento avanzado y con capacidad multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede analizar imágenes, videos y audios también, no solamente texto. Por lo tanto, aseguran también que se puede hacer una exploración visual con este modo IA. Como pueden ver, se le puede activar el micrófono si están desde el móvil o desde el ordenador para poder dictarle lo que queramos pedirle. También podemos subirle imágenes. Por lo tanto, puede buscar información y entender, no solo desde el texto, sino también desde la voz y desde la imagen, desde lo visual.
Entonces se puede hacer una exploración visual. Pero es que también puede consultar el historial, es decir, ya se pueden realizar búsquedas y analizar esas búsquedas también en base al historial que has tenido dentro de Google. Como pueden ver, si entramos aquí, tenemos por un lado iniciar una nueva búsqueda y debajo tenemos abrir el historial del modo IA. Entonces aquí podremos consultar todas las búsquedas que hayamos hecho dentro de este modo. También han asegurado que sirve para detectar estafas, administrar notificaciones e incluso cambiar contraseñas que hayan sido comprometidas. Todavía hay algunas funcionalidades, como por ejemplo que navegue por ti dentro del navegador, pero esto imagino que se irá desplegando poco a poco, ya que las cosas primero llegan en Estados Unidos, se prueban y luego salen para el resto de los simples mortales. Bien, y otra noticia que quería compartirles de Google, pero esto siguiendo el hilo, pero esto simplemente como mera curiosidad, han lanzado un proyecto que se llama AENAS. AENAS lo que busca es transformar cómo los historiadores se conectan con el pasado. En resumidas cuentas, si quieren pueden leer todo el artículo. En lo que va a ayudar a AENAS es en analizar escritos antiguos para descifrarlos y poder estudiarlos. Sobre todo, como pueden ver en esta imagen, también puede aplicarse en escritos que estén fragmentados. El cómo funciona y demás curiosidades pueden leerlo en el artículo que les voy a dejar en la descripción del video. Pero lo más curioso que me parece que sepan es justamente cómo puede ayudar este proyecto a los historiadores. Como pueden ver, la IA se está metiendo en absolutamente todos los campos. Bien, y ahora saltamos a otra empresa que son la gente de Anthropic. Y las novedades de Anthropic de esta semana fueron que han lanzado Haiku 4.5. Haiku 4.5 se revela como un modelo más ligero y más optimizado, más barato que su motor más potente Opus o Sonata 4. Pero sin embargo, las pruebas han mostrado que en tareas complejas como por ejemplo programación, que ya sabemos que Claude es una IA enfocada mucho más al perfil técnico y empresarial, Haiku 4.5 termina siendo igual o más potente en algunos casos que Sonata 4. Fíjense que es un modelo que cuesta un tercio de lo que cuesta Sonnet 4 o Sonata en español. Y esto lo que muestra es que cada vez se está acelerando más la batalla. Antes hablábamos de guerra del talento, pues ahora estamos hablando de la batalla de modelos pequeños y optimizados. ¿Y por qué se está acelerando esta batalla de modelos económicos pero potentes? Porque muchos de los clientes de estas empresas son empresariales, son profesionales, es para trabajo. Y muchos no tienen los recursos de grandes compañías. De hecho, lo normal es que hayan más pymes que grandes empresas. Por lo tanto, este tipo de clientes pueden ser muchas veces susceptibles al precio, a los recursos que se tengan que dejar monetarios en estas herramientas. De hecho, fíjense lo que dice la noticia. El 80% de los clientes de Anthropic son empresariales. Por lo tanto, se están queriendo enfocar en modelos más baratos, pero que no pierdan demasiada potencia para poder agrandar su abanico de clientes. Pues por ahora, según estas declaraciones, parece que es Claude la que está llevando la delantera relación calidad-precio. Otra cosa es que en tu día a día, como particular o como profesional dentro de tu trabajo o dentro de tu emprendimiento, Claude te sea más útil que a lo mejor Gemini o ChatGPT. Ya sabemos que ChatGPT es la más popular, pero obviamente puede flojear en cosas como programación, sobre todo en comparación a Claude, que es hoy la reina dentro de la programación. De hecho, si se junta Cursor con Claude, es la mejor combinación que hoy las personas más técnicas dicen que hay quienes programan con IA. Lo que quiero decir con esto es que por más que esté esta guerra de modelos baratos y potentes y que Claude parece que la esté liderando con este Haiku 4.5, no quiere decir que ahora tenga que todo el mundo pasarse de ChatGPT a Haiku, sino que tiene que aprovechar estas actualizaciones para utilizar lo que más le convenga, calidad, precio y necesidades. Bien, y ahora vamos a saltar a unas noticias un poco menos importantes, pero no por eso menos relevantes. No son tan importantes a nivel de funcionalidades, actualizaciones o aplicación de la IA, pero sí que son importantes para ver hacia dónde está yendo el mundo. Bien, no sé si todo el mundo que me esté escuchando ahora mismo lo sabe, pero ChatGPT está desplegando, al menos en Estados Unidos, una funcionalidad que se llama compra instantánea. Y es que ChatGPT puede recomendarte productos y esos productos que te recomiende, si alguno te convence, podés comprarlo directamente desde el chat de ChatGPT. Es decir, no se interrumpe la conversación con el chat, sino que continúa y se hacen las compras dentro de la plataforma. Lo que me imagino es que OpenAI se llevará alguna comisión, obviamente, por las compras que se den dentro de su plataforma por recomendaciones de ChatGPT. Una de las preocupaciones de esto es que quien pague más va a ser los productos que recomiende la IA. Esperemos que esto no sea así, al menos en las cuentas de pago. En las cuentas gratuitas pues puede ocurrir. Pero bueno, el comentario no va por el lado moral y la reflexión, sino que va en que esta función se estaba vinculando de salida con Shopify y Etsy.
Bueno, pues resulta que las acciones de Walmart recientemente han explotado porque Walmart anunció que se asociaba con ChatGPT para poder realizar estas compras dentro de la plataforma de ChatGPT, pues compras de Walmart. Bueno, el resto de la noticia simplemente comenta cómo sería este tipo de navegación, que sería multimodal, como hablamos con el tema de Gemini en su modo IA en Chrome, etcétera, etcétera. Pero lo más importante a destacar de esta noticia es cómo está cambiando el paradigma y las reglas de juego del e-commerce. Y es que si bien hasta ahora uno de los grandes factores para posicionar en el e-commerce era el SEO, de a poco va a terminar importando más lo que se llama el AEO, es decir, la optimización para los motores de respuesta, no solo de búsqueda. No quiere decir que el SEO vaya a ser reemplazado, sino que se va a complementar al AEO. Esta noticia lo que implica es que se está dando un claro paso hacia los agentes de inteligencia artificial efectivos que no solamente estén recomendando cosas, sino que también estén invitándote a ejecutar transacciones o incluso que las ejecuten ellos mismos si se le da el permiso. Esto convierte a ChatGPT en una plataforma comercial, de manera indirecta, por supuesto. Y por supuesto, el beneficio que va a sacar Walmart de esta asociación va a ser enorme. De hecho, como comenté al principio de la noticia, ya lo está viendo repercutido en sus acciones. Bien, y si seguimos por la línea de OpenAI, comentar que esta última semana han anunciado que han realizado suspensiones de cuentas masivas tanto dentro de China como de Rusia. ¿Por qué? Pues porque han detectado que muchas cuentas dentro de China se estaba utilizando la inteligencia artificial para la vigilancia de las redes sociales, para monitorizar conversaciones. Y en Rusia lo han hecho porque estaban utilizando ChatGPT para crear malware. Y me dirán, ¿qué importancia tiene esta noticia? O sea, muy bien, están aumentando sus medidas de seguridad, pero ¿qué más implica esta noticia? Pues que OpenAI está empezando a tomar conciencia de que su herramienta está tomando un partido geopolítico, está tomando un rol de importancia internacional, no solamente en el mercado laboral y en la vida de las personas y en el modo en el que interactuamos y trabajamos, sino que también lo está tomando a modo geopolítico, a nivel político internacional. Y espero que estén entendiendo la magnitud de este concepto. Estamos hablando de que una inteligencia artificial está teniendo un impacto, en este caso negativo, pero estamos hablando de que tiene un impacto positivo o negativo cada vez más, no solamente en las cosas diarias y rutinarias de la vida, sino también en aquellas cosas que nos impactan como sociedad y como raza. Bien, y ahora pasamos a otra noticia que también me parece muy interesante mencionar, hablando del impacto de la IA, y es que se realizó una encuesta global a alrededor de unos 975 ejecutivos de empresas, de altos rangos de empresas, para saber cómo estaban implementando la inteligencia artificial las compañías y qué consecuencias estaba teniendo. Bien, pues resulta que la encuesta mostró que en total, entre todos ellos han combinado una pérdida total de 4.4 billones de dólares. De todas formas, las compañías se mantienen optimistas frente a los beneficios que les está dando la inteligencia artificial, más allá de las pérdidas iniciales que les está dando su aplicación. Lo que han reflexionado es que un uso responsable de la inteligencia artificial puede ayudar a aumentar ventas, a reducir costes y a tener una mayor satisfacción en los empleados. Este dato me parece muy importante remarcarlo porque lo que nos está dejando ver esta noticia, esta encuesta, es que desmiente por completo aquellos que afirman que el aplicar la inteligencia artificial tiene un ROI, es decir, un retorno de la inversión o un beneficio inmediato. Hay otros divulgadores y otros expertos que hablan de que estamos en una fase de aclimatación de la inteligencia artificial y esto lo demuestra. Al principio se tiene un coste de aplicación tanto económico como de tiempo e incluso social, porque hay que hacer un esfuerzo mental también, un cambio de chip para integrar estas herramientas dentro de nuestros flujos de trabajo y en nuestro día a día, pero que termina devolviendo esa inversión de tiempo y recursos en números mucho más positivos e incluso, como pudimos ver, en satisfacción de las personas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no basta simplemente con desplegar un modelo, con comprar X cantidad de licencias de la IA de turno y que tus empleados la usen, o simplemente automatizar porque hay que hacerlo porque está de moda, sino que hay que monitorear, hay que gobernar, es decir, hay que utilizar con ética y con conocimiento estas herramientas y tratar de mitigar sus fallas a través del factor humano. Este lado B, vamos a decir, esta parte que no se suele tratar mucho, es un recordatorio de que la IA no es dinero fácil, es la herramienta del futuro y la que hoy nos viene a transformar, tanto como sociedad como trabajadores, pero no es dinero fácil y hay todo un proceso detrás que ayuda a que la IA termine
termine devolviendo dinero y satisfacción, como bien marca esta encuesta. Que justamente como consultor es a lo que me dedico, a tratar esta parte inicial más pesada, más trabajosa, pero que termina siendo la más importante para poder explotar de manera correcta estas nuevas herramientas que se nos están apareciendo. Les puedo asegurar que he visto casos donde se ha aplicado mal, se ha aplicado porque sí o incluso por curiosidad y ha terminado empeorando los procesos de ese negocio. Estos son temas que también trataré en futuros videos junto con lo de las consultorías y las skills que les comenté anteriormente. Bien, y hablando justamente de la aplicación de la IA, ya han visto que he mencionado varias veces pero se menciona en todos lados cómo va a impactar en el mercado laboral la inteligencia artificial. Pues va a impactar, sobre todo al principio, dicen gente como Sam Altman o expertos más técnicos del sector, que donde va a impactar primero, o gente como Bill Gates, va a impactar primero en aquellos sectores que son de trabajo de entrada. ¿Cuáles pueden ser esos trabajos de entrada? Pues el ejemplo más claro es la atención al cliente. Son aquellos trabajos que son más fáciles de entrar, que no son tan exigentes en cuanto a requisitos y tareas. Bien, pues una muestra del impacto que va a tener la IA en estos sectores es el agente que ha presentado Zendesk. Y es que Zendesk asegura que el nuevo agente en el que están trabajando puede solucionar el 80% de los problemas de atención al cliente, de apoyo. Esto simplemente nos deja ver que efectivamente la IA va a tener un impacto muy grande dentro del mercado laboral y que va a haber gente que la gente que depende de este tipo de trabajos pues va a tener que reinventarse para no quedarse en la calle. Bien, otra noticia importante es lo que se llama el AI Act. Es una propuesta por parte de Europa para no quedarse atrás en el desarrollo de inteligencia artificial y no tener que depender de los sistemas americanos y chinos. Este AI Act se trata de un plan de acción e inversión en IA. ¿Cuál es el problema con este AI Act? Bueno, pues que marca el camino correcto, el camino de preocuparse, de querer desarrollar, de querer trabajar en este tema de manera activa, pero van a dedicar un presupuesto de 1.100 millones de euros, que es mucho, pero realmente termina sonando a poco cuando solamente Meta, en el reclutamiento de Andrew Tullock que comentamos anteriormente, se dejó 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que Meta duplica la inversión solamente en el reclutamiento de una persona a 27 países miembros de toda una unión. Y por supuesto luego hay que ver cómo lo ejecutan y cómo desarrollan y cómo emplean este presupuesto. Por ahora las intenciones son buenas, pero vamos a ver cómo lo terminan ejecutando. Pero es que es más, si seguimos hablando de inversiones, y esto lo hilo con otras 3 noticias, podemos hablar de otros 3 casos. Salesforce va a invertir 15.000 millones de dólares en su sede de San Francisco en estructura y uso de la inteligencia artificial, de aquí en los próximos 5 años. Lo que dicen es que esto lo hacen con el motivo de que, siendo una empresa tan referente en el sector tecnológico como ellos, no se pueden quedar atrás ni en tecnología, ni tampoco en talento e innovación. Luego tenemos a Google, que invierte otros 15.000 millones de dólares en un data center en la India. Es hasta ahora la inversión más grande que han hecho en India hasta la fecha por parte de Google. Sobre todo porque están enfrentando grandes desafíos tanto dentro de YouTube como en el mercado de Android. Estiman que la creación de este centro de datos para inteligencia artificial genera alrededor de 188.000 trabajos. Lo que también nos deja ver que si bien la inteligencia artificial va a destruir y reemplazar varios trabajos, como vimos ya con lo de la atención al cliente y otros casos que se pueden llegar a ver y se verán, también puede generar nuevos. Y es que fíjense que esta inversión en infraestructura que está haciendo Google va a generar 188.000 empleos más en un país como la India. Y por supuesto Meta, dentro de estas grandes, no se podía quedar atrás. Y es que va a invertir 1.5 billones de dólares en Texas, también para un centro de data, es decir, un centro de información en inteligencia artificial que tenga la capacidad de 1 gigavatio. Para que se hagan una idea, 1 gigavatio es lo que genera una central nuclear, equivale a una central nuclear. Pues esto es muy bueno, de hecho tienen previsto que entre en actividad en 2028 y es algo muy bueno, pero en comparación a lo que va a hacer OpenAI con Nvidia se queda corto. Y es que si no estaban al tanto, estas dos empresas se han asociado para invertir en 10 gigavatios. Quieren construir una infraestructura que les permita generar 10 reactores nucleares. O bueno, lo equivalente a 10 reactores nucleares. Bien, ¿y por qué hay tanta inversión global por parte de las empresas en infraestructura a estos niveles y a estas velocidades? Porque los referentes del sector, como el propio Sam Altman, han hablado de que sí, efectivamente hay una burbuja dentro de la inteligencia artificial, pero es una burbuja similar a lo que pasó con las .com en su momento. Está habiendo un movimiento enorme de dinero
por la especulación de esta nueva herramienta, por la potencia que pueda tener, pero la otra burbuja con la que se pueden encontrar es un techo por falta de recursos y de justamente infraestructura, es decir, de servidores, centros que puedan soportar la cantidad de información que procesan estas herramientas y por ende los recursos que gastan y también lo que hay que gastar y lo que hay que recopilar de información para entrenar esos modelos. Entonces, para evitar el estallido de esta burbuja por una cuestión de techo, por una cuestión de límites de recursos y de estructura, es que están haciendo este tipo de inversiones. La burbuja económica que puede haber alrededor de la inteligencia artificial es un tema totalmente aparte que daría para hablar largo y tendido y que sobre todo para expertos dentro del mundo económico. Bien, y para ir terminando vamos a comentar una noticia que sigue mostrando cómo la inteligencia artificial cada vez se va adoptando más en nuestras vidas. Y es que el mercado global de los smartphones han visto que se ha incrementado 3/4 partes, en porcentaje sería alrededor de un 2,6%, al menos en el tercer trimestre de este año, en la venta de aquellos teléfonos que tienen funcionalidades de IA. Esto lo que nos deja ver es que la inteligencia artificial está ganando importancia no solamente en el uso empresarial, en el uso de aplicaciones, softwares, sino que también se está demandando la aplicación de la inteligencia artificial y sus funcionalidades en local, en los dispositivos, lo que se le conoce en inglés como AI on device. Bien, y ya para terminar entramos con el estado de California en Estados Unidos. Y es que por supuesto mientras la inteligencia artificial avanza, las necesidades e inquietudes sobre regulación siguen estando presentes. Pues el estado de California en Estados Unidos ya se ha empezado a pronunciar sobre estas cuestiones legales. Y es que California ha firmado la ley SB 243, que obliga a las compañías operadoras de chatbots a cumplir con ciertos requisitos de seguridad, etiquetado, verificación de edad y penalidades para los deepfakes que sean ilegales, especialmente para aquellos chatbots que sean de compañía o de un tono más sensual o romántico. Personalmente creo que es un dardo directo a Grok, que ya sabemos que como está impulsada por la gente de Elon Musk, esta gente no tiene pelos en la lengua, entonces lanzan productos al mercado sin filtros. Y de hecho ahora tiene una nueva funcionalidad que se llama Annie, que parece que es un avatar digital que tiene pues ciertas cosas picantes. Y con su nueva funcionalidad de generación de imágenes y videos, pues también se pueden conseguir imágenes y videos pues bastante pornográficas, bastante subidas de tono. Entonces personalmente creo que esto viene también impulsado por las nuevas funcionalidades que está teniendo Grok y el camino que está tomando Grok, mejor dicho. También lo considero un inicio de tener una actitud más proactiva frente a las nuevas herramientas que van saliendo y abandonar de a poco las actitudes más reactivas, es decir, el ir actuando, regulando según las empresas de la inteligencia artificial hacen y deshacen a su voluntad. Porque hoy tenés menos permisos para abrir un laboratorio de IA o para entrenar un modelo que para abrirte una cafetería abajo de tu casa. También sacaron en su momento la ley SB53. Esta ley SB53 lo que busca es regular a los modelos Frontier. ¿Qué serían los modelos Frontier? Son modelos mucho más avanzados porque son capaces de razonar, de planificar, de actuar, en fin, son los modelos básicamente que encontramos hoy en día, los multimodales. Hoy casi cualquier modelo puede razonar, puede actuar por su cuenta. Pues esta ley SB53 lo que les obliga es que antes de desplegarse, al menos en el estado de California, tienen que tener un plan de seguridad y cumplimiento, sobre todo cuando ocurren ciertos incidentes y sobre todo cuando son incidentes públicos. Bien gente, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, por dedicarme su tiempo y espero que todo lo que hayamos comentado en este video les haya resultado interesante y por supuesto útil. Ya ven que esto avanza a un ritmo demasiado rápido y esto solamente ha ocurrido en una semana, todo este tipo de noticias, por lo que es muy importante cómo actuemos como personas y como empresas frente a la adopción de estas herramientas. Para la semana que viene voy a estar trabajando, por supuesto, en el siguiente noticiero y en otros videos para dedicarle a temas más específicos que deriven de noticias como estas y también de análisis y estrategia empresarial a la hora de aplicar y desplegar e integrar y preparar a tu plantilla sobre estas herramientas, porque como saben soy consultor de inteligencia artificial y me dedico justamente a que todas las complejidades de estas herramientas se puedan traducir en algo mucho más fácil e integrado a los sistemas y estructuras de las empresas. Así que estaré trabajando sobre diferentes tipos de temas también en el canal. Les mando un saludo y que tengan un excelente día.